Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme a través de esta estación de radio. Uno de los límites o identificaciones que le da uno a una sociedad cuando ya va de pique, ya va de salida, como una sociedad bastante impresionante y que ha dejado huella en la sociedad de todo el planeta, es cuando hay individuos en esa sociedad que se elevan a un punto en el que están completamente convencidos de lo que ellos piensan y que lo que ellos dicen es lo único que existe en ese momento. Sucede aquí en Estados Unidos. Hemos escuchado por semanas un argumento que está de un lado y de otro por parte de republicanos y demócratas sobre cuál es el problema de por qué no se puede controlar el tráfico de drogas de México o de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Y realmente, pues ese es un tema bastante amplio. Habría que revisar la historia, revisar los usos de la droga, por qué razón surgieron, etcétera, etcétera. Un pequeño resumen de esto existe en mi libro Agua y Pinole. Pero eso es en referencia al tráfico de drogas de Centroamérica hacia Estados Unidos y cómo nació este trueque de drogas por armas, por dinero, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, o sea, lo que estamos viendo es una etapa de elevar, pues, el culpable a un punto en el que se le puede destruir. Sí. Desgraciadamente no le está funcionando al grupo porque, bueno, en primer lugar, los mexicanos tenemos 500 años de existencia, lo repito, y lo repito cada vez que puedo. Lo cual nos dice que ya hemos pasado por todas esas etapas. En primer lugar, la sociedad en la que vivimos aquí en Estados Unidos es una sociedad bastante diversa y diversa de pensamiento también. Siempre se trata de crear una sociedad homogénea para poder llegar al Estado imperialista. En México fue imperio cuando la Iglesia Católica dominaba, ¿no? Es obvio que había una religión dominante. Aquí fue la religión protestante, la cual analizaremos durante varios podcasts porque se inmiscuye en todo lo que hacen aquí en Estados Unidos, desde la producción de películas que influencian la forma en que el resto del mundo ve a Estados Unidos. Y poco se dice de lo que se puede ver dentro aquí de Estados Unidos. O sea, por 42 años llevo analizando esta sociedad, viviéndola, recibiendo lo bueno y lo malo de ella. Entonces, mi punto de vista pues es un poquito diferente. Pero hablando de qué hace la sociedad cuando decide encontrar un culpable. En primer lugar, los líderes que se atreven a decir que hay culpables en todo esto son líderes que están convencidos completamente de que su manera de pensar es la única forma que debiera existir en el mundo. Y es una manera de pensar influenciada por la creencia evangélica judeocristiana, la cual pues únicamente tiene 1.4 billones de adeptos en el planeta. Y ya habemos 8 billones de habitantes en el planeta. O sea que es un porcentaje demasiado pequeño para poderse elevar y decir que son los únicos en el planeta que pueden decirnos cómo pensar o qué pensar, ¿verdad? Tenemos 1.2 billones en China, 1.1 billones en India, pero estos señores se creen, pues, por el poder económico que tienen la razón. Y aquí les va de la medida que empieza todo esto. En Alemania, Hitler, para empezar a echarle la culpa a un grupo pequeño de ciudadanos que pues era el grupo judío, primero empezaron a hablar despectivamente de ellos. Estos judíos están en todas partes, se meten en todos lados. Después fue ya una acusación más grave. La acusación más grave es que
Los judíos están completamente inmiscuidos en toda la economía de Alemania. No les pertenece estar aquí, etcétera, etcétera. Son los dueños de todos los empleos, los dueños de las casas de publicaciones. Nos estamos pensando lo que ellos quieren que pensemos. Vamos a quemar todos sus libros, etcétera, etcétera. Así empiezan en la sociedad como esa, que es lo que se ha querido repetir aquí, pero no se puede repetir porque obviamente que la gente pues ya está los ojos más abiertos sobre las realidades que existen, ¿no? Y a pesar de que se suprimió la historia de México aquí en Estados Unidos por varios años, varias décadas, los jóvenes, los millennials, están investigando. Muchos de ellos se aprovechan de las clases que existen en Internet, que son gratuitas para aprender español. Y pues esto nos dice mucho de nosotros. Que México ha dejado huella y continúa dejando huella. Pero ¿por qué razón se suspendieron todas estas clases sobre la historia de México? ¿Por qué razón no se conocían todos los tratados, el de Bucareli, el de Guadalupe? ¿Por qué razón en Estados Unidos a un grupo pequeño que se llama los chicanos de acá empezaron en California, batallaban tanto para identificarse como hijos de mexicanos o descendientes de mexicanos que los ponían en el salón de clase a lo último rincón de la clase para que no pudieran escuchar la lección? ¿A qué se debe esto? Pues que estaban empezando ya a relegar a nuestra gente, a nuestra raza, ya hacia un punto en el que se le podía decir que no era pues de valor para la sociedad. Como lo habían hecho con la raza negra ya anteriormente. Tanto lo hicieron con la raza negra que le dieron en la Constitución, le dieron únicamente el valor de 1/5 de persona. O sea, un individuo blanco era un 100%, pero un negro era 1/5 de persona. Raro cómo las sociedades se evalúan a sí mismas y creen que están haciendo el bien. Sabemos perfectamente que no hay mandato divino para un solo color de la piel en este planeta para que alguien se eleve y diga, pues yo soy azteca y a mí me pertenece todo esto. Soy negro, me pertenece todo esto. Soy blanco, me pertenece todo esto. No es cierto, o sea, es una mentira. Es una imaginación que se han creado estas personas en su mente de que tienen un mandato divino de dominar las Américas. No lo tienen ni lo tendrán tampoco. Claro, alguien me dijo, oye, pero si tú eres de piel clara, ¿por qué defiendes esto? No, es que yo no defiendo el color de la piel. Yo defiendo el valor de la vida humana. Es diferente. Hace algunos años, en Roque, Guanajuato, me encontré con un valor de ver la vida. Y me la explicó un maestro, el gran maestro Espino Mandujano de Tarimoro, Guanajuato, que me invitó también a la fraternidad. Y el latín para esto que nosotros llamamos el resumir el día, aprovechar el día en lo máximo, es carpe diem. Él se escucha mucho en estos días. Yo sé que anda por ahí en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Para nosotros era algo nuevo. Entonces queremos aprender qué hacemos durante el día. Bueno, en Roque, para empezar, era una escuela, y se continúa ahora como tecnológico de Roque, en Celaya, Guanajuato. En la clase empezaba a las 6 de la mañana, eran 6 a 8 clase, 8 a 9 desayuno, preparación para la siguiente clase, de 9 a 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde había descanso, alimento y hacer tareas, etc. De 3 a 5 de la tarde, clase, y de 6 a 7 o 8 de la tarde, pues era biblioteca y había actividades, clubes, de música, de danza folclórica, deportes, etcétera, etcétera. Ahí es donde empecé a entender qué quería decir carpe diem. O sea, resumidas cuentas, hay que aprovechar el día al máximo. Al máximo. Los sábados había educación física y otras materias más. Y los domingos a mí me tocaba inventarme algo. Y pues, ¿qué me inventé? Pues me fui a la ciudad de Celaya, Guanajuato, a la XFG, Celaya, Guanajuato Radio Juventud, se llamaba en aquel tiempo, con un señor que escuchaba yo todos los domingos, que se llamaba Adolfo Manríquez Méndez, quien me empezó a dar entrenamiento o instrucción como locutor de radio, los domingos. O sea que el Carpe Diem no era nomás los 6 días de la semana, era también el domingo. Cuando la mayor parte de mis compañeros iban a misa o se iban con la novia, allá estaba yo tratando de aprender algo de locución.
Y esto surge de nuevo acá en los Estados Unidos cuando estoy trabajando para FedEx. Me hacen una invitación de una sociedad que se llama Neotech. Neotech con nueva forma de pensar, pues. Neotech es una sociedad que por mucho tiempo duró en secreto aquí en Estados Unidos, precisamente porque en el mundo evangélico, bueno, era muy aceptable. Uno de los libros que había leído antes de llegar a este lugar en el que me había llenado de dudas se titula La Dianética. La Dianética, que fue escrita por Ron Hubbard. Y no quiero hablar de la religión, cienciología, porque pues eso es otra cosa, ¿no? Pero el libro en sí, contenía algunos temas, algunos pasos que ayudaban al individuo pues a hacer ciertos logros en la vida. Y como muestra les puedo explicar que grandes actores como John Travolta y otros tantos ahí como el de Mission Impossible um, han, se han basado en esto, en esta manera de pensar. Pero no ha sido una religión muy protectora de la mujer. En otras palabras, se tiene que tener cierto desapego. Realmente el desapego es tan grande que te separan de tu familia, de tus amigos, de tus hijos, etcétera, etcétera, para que puedas tú desarrollar ese punto en la vida en la que puedes atraer más y más dinero, cosas, fama, etcétera. Desgraciadamente para este grupo yo no soy lo suficientemente ambicioso. No, no tengo, porque mi formación como mexicano del norte de la Sierra de Chihuahua, mi formación era más bien la tranquilidad, la paz mental, el ser servil, o sea, ser un sirviente de la humanidad, porque pues según nosotros para eso nacemos, ¿verdad? Si nacimos para servir, entonces somos útiles para nosotros mismos. Hay muchas formas de servir, sin ser un servilismo como lo hacen los partidos políticos, etcétera. Pero regresemos de nuevo a este tema de cómo la sociedad está poco a poco declarando que ciertas personas son non gratas. O sea, no nos quieren, pero ¿en qué forma? La gran mayoría de estadounidenses no tienen esa manera de pensar. Son 2 que 3 voces en las noticias o en la política que son los que están ahorita vociferando, ¿no? Diciendo cosas altisonantes sobre nosotros. Pero es la forma de pintar al individuo. ¿Para qué? Para que al último ellos puedan tener la razón de hacer una actividad en la cual pueda haber un conflicto hasta influenciar a la sociedad de que apruebe la violencia en contra de un grupo. Así como la sociedad alemana aprobó la violencia en contra de los judíos, de los homosexuales, de los gitanos o extranjeros de Alemania, así Estados Unidos ahorita busca, este pequeño grupo pues, busca ese elemento que la sociedad les apruebe. Desgraciadamente para ellos, el grupo de millennials que está trabajando en contra de esto es mucho más grande. Es el grupo de millennials que puso en la presidencia a Obama. Es el grupo de millennials que se frustró tremendamente cuando Donald Trump llegó a la presidencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con México? Bueno, siempre han estado ligados completamente a la economía estadounidense. Y se habla por acá de que el sistema que va a continuar no va a ser un sistema capitalista como lo ha sido Estados Unidos, imperialista, sino que va a ser una sociedad creativa. El título de este podcast es La sociedad creativa, o sea, el futuro. Y los millennials entienden mejor qué es la sociedad creativa. En una sociedad creativa todos, sin ser socialistas, ni capitalistas, ni comunistas, todos tenemos acceso a algo que se llama pensar. Y pensar no únicamente positivamente, pero pensar creativamente. Hay muchas cosas que podemos hacer que pueden utilizar, que se pueden ser utilizadas en la sociedad. Y para ello, ellos tienen ideas. ¿Cuáles son estas ideas? Pues son muchas ideas. En primer lugar, los primeritos que utilizar las transmisiones en vivo de Facebook, de los que yo aprendí hace casi 20 años, desde la existencia de Facebook.
fue en las transmisiones en vivo. Que en aquel tiempo no había limitaciones, no había leyes de copyright en Estados Unidos, no había nada, podías poner música, podías hacer muchas cosas. Ya ahora con las diferentes regulaciones ya no se puede hacer esto. Están escuchando a mis perritos allá. Y esto ha hecho que la sociedad sea más abierta, aunque todavía hay 2 que 3 que de los púlpitos, ¿verdad? Siguen pensando que pueden controlar el pensamiento del ser humano. Y podrías decir tú, bueno, y tú te haces lo mismo, estás haciendo podcast. Sí, pero mis podcasts son basados en la experiencia humana y como lo he dicho varias veces en mi podcast, mis podcasts no son de esperanza, son de desesperanza. Te voy a decir todo lo peor de la sociedad para que tú, pues, tomes aquello y digas, bueno, así podría ser, pero a lo mejor no es y yo lo puedo cambiar. O sea, cada individuo puede cambiar su propia realidad. Cada individuo puede salir del momento de la depresión, del momento de la ansiedad. Cada individuo, al practicar ciertos valores, como el desapego, el dominio del temperamento, el dominio de la ira, puede ir avanzando en la sociedad. Pero al ser creativos, tenemos algo más que aportar. En una sociedad creativa, donde va a dominar, por supuesto, va a controlar la robótica, que ya esto es un hecho en varias áreas, incluyendo Amazon. Amazon acaba de despedir en un total 18,000 personas, pero últimamente la semana pasada 9,000 personas, porque ya todo es automático, ya todo lo hace un robot. Ya el robot se recibe la orden por internet que usted pone en amazon.com, va y escoge el paquete que usted, o sea, la cosa que usted ordenó, ¿verdad? Libro o cosa que usted ordenó, la pone en su paquete, la empaqueta, la envía, llega a un vehículo, el vehículo se maneja solo, vaya a hacer la entrega, etcétera, etcétera. Usan drones también para hacer entregas. Esto ya es una realidad. Se usan robots en áreas grandes como Nueva York o Los Ángeles, Chicago, para hacer entregas de comida, de alimento. Ah, Estos son vehículos automáticos. Y lo único que hace la persona es poner alimento adentro y se lo lleva a las personas que lo están esperando en algún lugar. Todo esto, pues, se ve como de ciencia ficción y podríamos decir que hasta cierto punto la ciencia ficción fue la que inspiró todos estos cambios. Quiero invitarlos a que sigan investigando este tema de la sociedad creativa y también de que no se me pongan muy achicopalados, como diría por allá un gran amigo que hace muchos años murió, Cantinflas, no se me achicopalen, porque en realidad, por mucho que se diga en Estados Unidos que hay que echarle culpa a todos los mexicanos que estamos acá, tanto de las cosas que pasan como de las que no pasan, que se pierden los empleos a los mexicanos, que hay mucho tráfico, de esto, etcétera. Y ahorita le están sacando ya ese tema de tráfico de personas, de tráfico de órganos, de quién sabe qué más cosas. Sí, sí es un peligro para la sociedad y sí existe, pero es un porcentaje pequeño. No es tan grande como lo hacen ver estas personas para echarnos la culpa a nosotros de lo que pasa. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien se eleva un poquito en algún grupo acá y no lo quieren? Pues se le inventan crímenes, se le inventan, empiezan con poquito, te detienen en una parada de tráfico, ya tienen tu nombre, ya te van programando poco a poco para que algún día cometas un error. Y cuando cometes ese error, pues se te marca y tienes una marca en la sociedad. Yo creo que muchos de los otros, de los que estamos acá en comunicaciones en Estados Unidos, ya tenemos esa marca. Pero aún así, no nos entristece ni nos da, pues, por parar de hacer lo que hacemos. Porque en realidad, pues el refugio no está en otros, sino en nosotros mismos. El saludo del día de hoy a través de esta podcast va hasta Cuauhtémoc, Chihuahua, a un gran señor del micrófono, Efren Shavira González. Que pasen el mejor de los días y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos.
Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.